acto de querer destruir, desaparecer a tus propios hijos. Bueno, en el caso de los Carvajal Frederick, cuando el dinero, un patrimonio, ya estamos hablando de un patrimonio multimillonario, está de por medio. Por dinero, Jorge Luis Carvajal Gordena, cabeza visible del poderoso grupo empresarial arequipeño Carvajal, está dispuesto a enviar a sus 3 hijos a la cárcel. Su ex esposa, la también empresaria María Luisa Frederick, y ese es un detalle no menor. María Luisa es la dueña de la casa en la que hace unas semanas la policía detuvo a una mafia vinculada al Dragón Rojo que había dedicada a la trata y a la explotación de personas. Encontraron a por lo menos una veintena de ciudadanos malasios en condiciones infrahumanas, trabajando en un call center de manera ilegal, por supuesto. Entonces, bueno, María Luisa Frederick Escalante esta noche denuncia las agresiones, amenazas y la pretensión del padre de sus hijos, no solo de quedarse con la empresa que ella formó y constituyó y que no formaba parte del patrimonio conyugal, sino además que por la vía de la demanda judicial pretende, denunciando a sus hijos por el presunto delito de crimen organizado, enviarlos a prisión con una condena que podría alcanzar los 35 años de cárcel. ¿Pueden creerlo? Todos los detalles con Lorena Ormeño. María Luisa Frederick Escalante observa el imperio que tardó 25 años en construir. Esta empresa valorizada en más de 60 millones de soles. Su fortuna, que incluye además terrenos y lujosas propiedades. El logro de su vida que tristemente ha puesto a sus 3 hijos en la mira de nada menos que su propio padre. Tengo miedo. ¿Qué es lo que puede pasar, cree usted? Dime, si ha demandado, ha denunciado a sus hijos por crimen organizado, ¿qué crees tú que puede pasar? El supuesto verdugo, Jorge Luis Carvajal Gordena, miembro de una familia aún más poderosa. Los Carvajal de Arequipa son dueños de 22 tiendas de la cadena peruana por departamentos, estilos, desarrolladores inmobiliarios, propietarios de depósitos industriales y de una empresa de transporte de carga pesada. Hoy Jorge Carvajal busca manejar también el negocio de su ex esposa y sus hijos, y en el intento está dispuesto a enviarlos a la cárcel por 35 años. No sé qué siente él en este momento. La última vez que lo oí, yo le pregunté, papá, ¿vas a seguir con estas demandas? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿sabes que nos vas a perder a nosotros, a tus hijos? Y su respuesta fue, se trata de dinero. Esta noche, una guerra de sangre. La historia de una familia que naufraga entre la ambición, extrañas decisiones judiciales y la violencia. No vales nada, te voy a matar a ti y a tus hijos. Ahí estamos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Parece haber pasado una eternidad desde que este hombre era el héroe de sus hijos y viajaban por el mundo como una familia feliz. Hoy solo son recuerdos en viejos álbumes de fotos, pues desde hace 2 años este padre les ha declarado la guerra, cuyo último capítulo llegó de manera fortuita y escandalosa. Quédense ahí. Quédense ahí. Vamos a la cabeza. Vamos a la cabeza. A mediados de octubre, la policía ingresó a esta residencia en La Molina. 2 mujeres asiáticas escaparon por sus techos, revelando que tras el supuesto lujo habían esclavizado a 50 ciudadanos malasios, atraídos con engaños al Perú por la mafia del Dragón Rojo taiwanés. Eso lo utilizan para el tema del sonido. Material acústico. Acá es como un ambiente de trabajo, mira. Un ambiente adecuado, con mesitas. Mucha ropa. La casa llevaba apenas un mes de haber sido alquilada por este ciudadano chino, pero la verdadera dueña era María Luisa Frederick y sus hijos. Esta casa siempre la he alquilado a personas que trabajan en la Embajada de Estados Unidos, la he alquilado a un exalcalde de La Molina. O sea, es una casa que siempre ha sido alquilada por personas bien. ¿Y cómo fue este alquiler? ¿Cómo llegan ustedes a entregarle esta casa a estas personas? Mediante corredores. Es más, el corredor le entrega la casa.
el señor Carvajal, mi ex esposo, aprovecha para presentar un escrito como un sustento de la mafia, ¿no?, en la que estamos metidos sus hijos y yo, porque no podemos llamarlo familia. Pero este es apenas un detalle en los juicios que los tiene enfrentados y que terminó con un amor familiar de 3 décadas. Conocí a su familia, vivía en Arequipa, los conocí y luego lo conozco a él y luego nos casamos. Él siempre ha sido machista, pero un muy buen padre. La relación como pareja no caminó y decidimos divorciarnos en el año 2014. ¿Y cómo fue el tema del patrimonio? Porque uno conoce a la pareja cuando se divorcia en realidad. Nos hemos divorciado en los mejores términos. No ha habido ningún inconveniente. Nosotros nos hemos casado con separación de bienes. Entonces no había nada que discutir. No había nada que discutir. Y sin nada que discutir sobre sus respectivas fortunas, por separado, Jorge y María Luisa continuaron con sus negocios y por sus hijos se hicieron amigos, tanto que ella lo invitó a pasar la pandemia en su casa de la planicie. Estas fotos son en mi casa. Como pueden ver, él está ahí, siempre estuvo invitado, jugando, haciendo deporte. Él compartía con sus hijos. ¿Y cuánto tiempo pasa entre estas fotos y el inicio de las denuncias? Ni un año. ¿Qué cambio? Quizá que usted hizo su vida. Tenemos derecho a rehacer nuestra vida. ¿Y hasta antes de que él supiera que usted había decidido rehacer su vida, todo era bien? Sí. Todo era bien. La relación la llevaba más con sus hijos. Conmigo era una relación amical. Él es el padre de mis hijos. Entonces, eso siempre va a quedar. Entonces, a esa persona yo quiero. A esta persona que desconozco, pues simplemente le tengo miedo. Fueron celos, rabia de pensar que alguien más ocuparía su lugar en la que fue su casa, o tal vez la ambición desmedida. Lo cierto es que a 7 años de su divorcio, en 2021, Jorge Carvajal denunció a María Luisa por falsificación de documentos. Reclamaba el 80% de las acciones de la empresa de ella, alegando que le falsificaron su firma en una venta de acciones. Este libro demuestra que él vendió. ¿De qué época es esto? Los 20 días del mes de noviembre del año 2000. La firma de Jorge Carvajal Gorbeña, vendiendo 1.995 acciones a María Luisa Friedrich Escalante. Él dice que esta firma es falsa. Correcto. ¿Pero lo es? No lo es. Se han hecho todas las pruebas grafotécnicas e indican que no son falsas. ¿Y la pericia que él muestra? Él hace una pericia sobre fotocopias. No es aceptado legalmente una pericia sobre fotocopias. En 20 años, 14 de ellos aún casados, Carvajal no reclamó. Pero ahora presentaba como prueba de su vínculo gastos que la empresa le pagó. Arguye que los trabajos que realizó en favor de la empresa en algún momento, trabajos aislados como alguna gestión, esas gestiones de alguna manera implicarían que el señor tenía una representatividad y una autoridad en la empresa que lo convierten en accionista. Mucha gente, muchos gerentes de empresas o muchos ejecutivos en empresas a quien se les da tarjetas de crédito para gastos de representación y eso no implica finalmente en que estas personas, estos gerentes o personal ejecutivo se consideren accionistas por el hecho de que se les dio una tarjeta de crédito y se le pagaba las mismas. Autopercibirse accionista después de tanto tiempo, desconociendo que se han tomado acuerdos, que se han hecho aumentos de capital, que en algún momento se han repartido dividendos, es algo totalmente absurdo. Pero ¿qué y cuánto hay en juego para que un padre esté dispuesto a destruir a sus propios hijos? Nos encontramos en el límite de 3 distritos. Que es el Agustino. Al frente tenemos Santa Anita y si cruzamos estamos en Ate. Este es nuestro edificio de oficina y al lado tenemos almacenes. Eso es todo céntrica. ¿Ya? Nosotros colindamos con lo que es ya los almacenes de estilos del Grupo Carvajal. Nosotros somos un
5% de todo lo que ellos tienen. Aunque imponente, Céntrica, dedicada al corretaje inmobiliario, ocupa solo un apéndice en esta zona estratégica de Lima, propiedad de los Carvajal. Tienen aquí sus almacenes, pero además alquilan grandes espacios a fábricas y empresas en un área que recientemente logró habilitación para viviendas. Esta era zona roja cuando lo compramos. Estábamos en la época del terrorismo, entonces se compró como tierra. Se ha tenido que hacer hasta la habilitación urbana. Todo eso lo he hecho yo en la Municipalidad de Lima. La proyección es amplia. Esta es la línea 2. Tiene su paradero aquí. El Mall Santa Anita, que lo tenemos aquí, el centro bancario. La parte posterior ya se han construido departamentos y se van a seguir construyendo. La zona está creciendo, es en auge. ¿Cuánto podría costar un terreno aquí? Millones. Si Céntrica no estuviera aquí, todo lo demás sería de ellos. Pienso que aquí lo que se está buscando es simplemente, como dice, negocios, dinero, dejando a un lado lo que es la familia. Millones. ¿Acaso la razón para que los lazos de sangre se rompieran? La denuncia de Carvajal por falsificación fue archivada, pero insistió y en otro juzgado logró una medida cautelar que le otorgó control en Céntrica. Esta fue rechazada en la siguiente instancia, pero consiguió una nueva. La segunda sala la revocó el 19 de junio de este año, pero no sé cómo funciona, la verdad. El 18 de junio, un día antes, y había una segunda medida cautelar del mismo juez. ¿Cómo funciona ahí la justicia? ¿Medidas cautelares en paralelo? ¿Qué es esto? El juez es Juan Gustavo Varilla Solano, cuestionado e investigado por otras polémicas medidas cautelares, como la dictada contra Gol Perú por la transmisión de fútbol, otra a favor de Samira Budayet por el caso Petroperú en el gobierno de Castillo, y una más vinculada a los cuellos blancos del puerto con llamadas telefónicas entre él y el prófugo César Inostroza. Quisimos conocer sus argumentos, pero no tuvimos respuesta. Así las cosas, la segunda medida cautelar a favor de Carvajal fue apelada, pero lleva meses sin ser resuelta, congelando la empresa. Pero una posible quiebra no parece suficiente para Carvajal, pues además denunció a sus 3 hijos por crimen organizado, aunque 2 de ellos ni viven en Perú. Mis 2 hermanos están terminando sus posgrados en Reino Unido y Canadá. Yo ahorita estoy en la empresa trabajando con mi mamá. Mis hermanos y yo nos quedamos en shock. No sabemos por qué nace esto de él. De la noche a la mañana nos empieza a denunciar, mete a la familia entera, a sus propios hijos. Que nadie en su sano juicio podría demandar a sus propios hijos en crimen organizado. Una pena de 35 años. El que él en este momento tenga el control, mientras no se resuelva en la siguiente instancia, ¿qué implica para la empresa de ustedes? Por las demandas que tenemos, mis hermanos y yo, nos han congelado financieramente. O sea, nos está arruinando la vida. Esta denuncia también fue archivada, pero extrañamente apareció otra por lavado de activos, interpuesta por un tercero. Pero hay algo peor. Pero esta guerra judicial terminó pasando a lo físico. María Luisa Friedrich tiene a su favor medidas de protección, pues a mediados de este año, cuando ella salía de su empresa ubicada en la esquina y caminaba por esta ruta rumbo a su vehículo, se encontró con el padre de sus hijos, quien es parte de la familia que es dueña de toda esta cuadra. Es aquí que, según su declaración, él empieza a insultarla y amenazarla de muerte, y entonces la coge del brazo y comienza a jalonearla. Nos cruzamos y me empezó a agredir verbalmente, agarrándome del brazo, apretándome con fuerza. Se me acercó diciéndome que me cuide porque tiene un arma. Así María Luisa lo narró en fiscalía y el examen médico legal certifica las lesiones en la empresaria. Esta semana ambos se vieron las caras en la reconstrucción, en que su esposo negó todo. Si esa hubiera sido real desde el primer momento, no estaríamos en esta entrevista. No hubiera pasado nada. Él lo hubiera presentado y la justicia le hubiera contestado lo que debió contestarle. Tú no eres socio hace 20 años, tú no tienes nada que ver con la empresa. Tú no eres nadie.
Pero no, la justicia se presta. Ya no existe la familia feliz. Hoy se comunican a través de sus abogados que responden los 8 juicios de ida y vuelta. Pero, ¿cuál es la verdad, según Jorge Carvajal? Mira, no puedo dar ninguna declaración, te agradezco por el interés. Todo este proceso está en manos de la justicia. Ya. Muchas gracias por tu Pero, ¿y un comprensión. abogado suyo o abogada del caso? Muchas gracias por tu comprensión, ¿no? Pero es que es importante porque no solamente es un tema de acciones, también hay violencia física. ¿Aló? Me cortó. Un tema familiar, nos dijo. Tristemente, en la lujosa casa donde su familia se formó, no existe hoy un solo cuadro con su foto. En esta guerra quedó claro que el dinero fue más fuerte que los lazos de sangre. Son mis hijos, son sus hijos. Y que esa es la verdad. O sea, no puedo verlos así. En todo es dinero, todo es dinero.